Hola, Leito, buenos días. Espero que estés muy bien. Sí, muchas gracias. Con un poquito de gripa, parece que es una gripa que está dando vueltas por todo el país, pero todo bien, sí, señor. Bueno, Camilo, para empezar, sin más preámbulos, bueno, primero que todo agradecerte por tu disposición, por tu tiempo, ¿sabes? Preguntándote para este proyecto fantástico que siempre he estimado porque considero que es el de mayor trayectoria en el departamento del Tolima. Tolima Fantástico nace en el 2008 y es un evento de carácter pues popular, autogestionado y de carácter también pues horizontal, organizado por artistas del colectivo de títeres Tolima Fantástico, la ciudad de Ibagué, y para esta versión se viene realizando eh, en varios municipios del departamento. Camilo, quisiéramos que nos cuentes un poco sobre ti. Tu nombre, bueno, ya lo dijimos, de dónde eres y un poco cómo inicias en el teatro de títeres, cómo es ese contacto con los títeres. Bueno, yo voy a apagar la cámara porque la recepción desde donde estoy es un poco no tan buena. Entonces, si quieres la palabra y poco a poco, según podamos avanzar en el diálogo, vamos a abordar diferentes preguntas y si aparecen algunas inquietudes, pues también te las voy a plantear. La idea es sabernos tranquilamente, esto es una charla, esto es un diálogo entre amigos, entre artistas. Muchas gracias. Gracias, Leo. Bien, como te comentaba, Leito, mi nombre es Camilo Meñaca Puentes, titiritero y director artístico del Teatro de Títeres Zumbambicos. Estamos radicados en la ciudad de Manizales. El proyecto nace en la ciudad de Ibagué. Todo esto empieza en el año 2015, en donde, gracias al colectivo Tolima Fantástico, me veo permeado por este maravilloso arte. Y ya para el 2017 decido empezar una carrera en licenciatura en artes escénicas con énfasis en teatro en la Universidad de Caldas, buscando profesionalizar precisamente este tema de las puestas en escena con títeres. Para el 2017 hago un primer montaje que se llama Compadre Remangas, el montaje más antiguo que tengo, y como teatro de títeres Zumbambicos nacemos en el año 2021, ya que del 2017 al 2021 yo me presentaba solamente como Camilo Titiritero, ¿no? No había una compañía, un nombre detrás, una organización en ese sentido. Entonces ya desde el 2021, siendo Teatro de Títeres Zumbambicos en compañía de Cristian David Romero, que es el gestor cultural y artístico del Teatro de Títeres Zumbambicos, hemos venido trabajando en nuevas puestas en escena, hemos venido trabajando directamente desde dos ámbitos del teatro de títeres. Por un lado, es la producción artística independiente, donde tenemos unos talleres, tenemos obras de repertorio, y por el otro lado, tenemos unas órdenes de servicio, en donde hacemos también obras por pedido, títeres por pedido, dramaturgias por pedido, puestas en escena para campañas de salud, para campañas en hospitales, para campañas del cuidado del agua, con distintas instituciones, tanto públicas como privadas. El Teatro de Títeres Zumbambicos igualmente, como les decía, yo, el titiritero Camilo Meñaca Puentes y Cristian David, el gestor, nosotros dos hemos tenido también la visión de siempre mantener una postura filosófica ante este hecho de la creación artística y de cómo esto permea al mundo y de cómo nosotros también vamos moldeando y permeando a ese mundo del cual también nosotros nos hemos permeado. Asimismo, pues trabajamos por la creación de nuevas realidades a través de ficciones. Nuestra propuesta es que a través de las ficciones nosotros podemos aportar a la realidad de manera objetiva, apuntando a nuevas formas de vida, a nuevas resoluciones. Apuntamos siempre hacia una libertad, que esta libertad que nosotros concebimos es una libertad desde el punto de vista andino. Nuestras obras pues igualmente tienen ese enfoque andino,
latinoamericano, afrodescendiente, ¿no? Una postura también ante la creación, una postura también de resistencia, ¿no? Contra las demás culturas que han venido a nuestro país, a quizás también a extraernos un poco nuestro pensamiento andino. Y de esa va nuestra apuesta como Teatro de Títeres Umbambicos, ya con nuestro cuarto montaje, llamado La Asamblea Animal, que refiere precisamente a la libertad de la naturaleza, ¿no? Y cómo los animales pues también entran en paro en vista de que los humanos pues hacemos muy difícil la vida para ellos. Eh, ¿Qué más te cuento, Leito? El Teatro de Títeres Zumbambicos, pues residimos en la ciudad de Manizales, el proyecto nace en la ciudad de Ibagué, como te comentaba, gracias al Tolima Fantástico y a todos los titiriteros que componen el Tolima Fantástico, Monachos Títeres, Abuelo Títeres, a Moan Machín, la Multicolor Títeres, y artistas de la ciudad también, como Teatro El Zaguán. Esos fueron unos de nuestros primeros iniciadores en este mundo del teatro, el sector ibaguereño de teatro y de títeres, Leito. Eso te cuento de cómo empezó. No, listo, Camilo. Muchas gracias. Pues como que por ahí es una panorámica bien, digamos, bien amplia, porque, bueno, en resumen, tú recoges como un poquito la experiencia, pero me gustaría preguntarte sobre, por ejemplo, algo más, digamos, proceso de la sensibilidad. ¿Qué es lo que más te motiva, qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te genera el teatro de títeres como disciplina? Pues bien, lo que yo he experimentado es que a través del teatro de títeres se han podido materializar ideas, sensaciones, pensamientos de inconformidad precisamente con el mundo circundante y que a través del teatro y del teatro de títeres puedo darle yo voz a esos pensamientos, a esos personajes, a esas injusticias que yo como artista pues considero que es menester hablar, o yo como artista considero que esta o tal temática es merecedora de una puesta en escena, de llevarse esa temática a escena. Así que principalmente las injusticias, Leito, es lo que más motiva al teatro de títeres zumbambicos, las injusticias cometidas contra todas las formas de la creación, no solamente contra la raza humana, la especie humana, sino también las injusticias cometidas contra el agua, contra la tierra, contra los animales, contra la fauna, contra la flora, contra el aire, contra el mundo espiritual, ¿cierto? Entonces, esa es quizás la inconformidad. Yo creo que ha sido el motor de nuestras puestas en escena, además de la inconformidad, también por otro lado, la necesidad de mantener o de hablar de nosotros desde una postura colombiana del arte, ¿cierto? Porque es precisamente la postura colombiana del arte la que hace y da un sello a ese arte que es colombiano, hecho en Colombia. eh, Normalmente el arte ha estado muy permeado por las tendencias europeas, ¿no? Las vanguardias europeas. Poco se habla de las vanguardias latinoamericanas. Entonces, desde el teatro de títeres zumbambicos, yo creo que ha sido esos dos motores. Por un lado, la inconformidad, la indignación, y por el otro lado, la necesidad de hablar de una postura del arte latinoamericano, específicamente colombiano, con nuestras raíces indígenas y afrodescendientes. Creo que ese es el gran motor de Zumbambicos, la necesidad de hablar de lo indígena, lo afrodescendiente y nuestra indignación. Eh, vale, vale, Camilo, pues es como muy importante, digamos, este contexto de creación, ¿no? Que se genera a través de una búsqueda estética, una búsqueda plástica, una búsqueda dramatúrgica, relacionando, ¿no? Como la realidad latinoamericana y nuestras raíces ancestrales, ¿no? Nuestra ancestralidad que es, pues también hay que reconocerlo, una cultura híbrida, una cultura mestiza, ¿sí? Donde
occidentales, las influencias extranjeras, ¿no? Y como una exportación de esos pensamientos, de esas prácticas artísticas, olvidando pues nuestras raíces, nuestras propias condiciones materiales también para crear, que no son las mismas que las de Europa, que no son las mismas de las de América del Norte. Entonces, pues te agradezco mucho porque eres muy claro y eres muy puntual a la hora de expresar esos elementos identitarios que llevan a ti y a tu proyecto artístico, a tu grupo, a formular, a proponer y a realizar un tipo de teatro que no solamente rescata lo popular, sino que también apunta a la denuncia, a una posición política también clara. Eso me parece que es muy, muy importante y relevante. Gracias por esa explicación y por ahondar en esa explicación, sobre todo pues en relación a esas temáticas de los latinoamericanos. Pues, eso también me genera como un par de inquietudes, ¿no? Pues, por un lado, no sé, me parece la pregunta frente a las técnicas que tú abordas en tus procesos, en tus puestas en escena, en tus montajes, cuáles, cuáles experimentas o cuáles te gustan más o no tienes como muy preciso, pero creo que me entiendes, que es claro para ti. Entonces, por favor, cuéntanos un poquito sobre eso. Bien, Leo, sobre las técnicas manejadas en las puestas en escena del teatro de títeres subacuáticos, hemos optado por elegir las técnicas clásicas. Las más antiguas o las más mundialmente conocidas, tenemos Bocón, títere Bocón, que es un títere de espuma o de papel. Tenemos varios títeres de espuma o de papel que solamente mueven sus manos con varillas y hablan con su boca. Y por el otro lado tenemos los famosos títeres de guante en donde hay una cabeza sostenida por los dedos índice y anular y los demás dedos pues hacen las veces de manos o brazos. Y por otra parte manejamos los títeres planos, ¿cierto? Títeres que no tienen articulación, son títeres que solamente tienen un frente y otro frente, ¿cierto? No suelen tener sino una sola articulación, que suele darse con sistemas de hilos, sistemas de gatillo. Son títeres realmente, digamos, con poca posibilidad motriz de movimiento, pero es una técnica antiquísima, ancestral, solamente con varillas y títeres planos. Y a raíz de esas tres combinaciones, pues en técnicas hemos adicionado además ya una técnica, digámoslo así, un poco más contemporánea, que es las manos francesas, ¿no? Que es un teatro de manos en donde parece que las manos son personajes y las manos pues terminan siendo personajes de la obra. Pueden ser una mano desnuda o la mano puede ir con un pequeño vestidito, pero la idea es que se vea que son manos. Entonces yo creo que el teatro de títeres navega y transita entre esas cuatro técnicas: el títere bocón, el títere de guante o guiñol, el títere plano, que puede o no tener una o dos articulaciones, y el teatro de manos francés, ¿no? Que es un teatro casi que con las manos descubiertas. Y en esta hibridación con estas cuatro técnicas solemos tal vez en algunos montajes actuar quizás con una máscara, actuar quizás parcialmente, interactuar con algunos de los personajes, siendo el titiritero un actor personaje en escena. Entonces, principalmente esas cuatro técnicas: manos, títere plano, bocón, guiñol y eventualmente pues algo de actuación con actores. Vale, vale, Camilo. Me parece muy interesante, bueno, que tú nombras y especificas esas técnicas tradicionales, esas técnicas que de pronto tienen una antigüedad bastante importante. Mm, por lo menos yo conozco
privadas, por ejemplo, ¿no? Donde uno puede poner elementos en la mano, ojo, cabeza, cuerpo, y que hace parte, digamos, de lo que llaman títeres corporales, que es una técnica que incorpora diferentes elementos del cuerpo y son como una mistura muy expresiva. ¿Cómo soportar, digamos, la técnica? Si no incluso hasta una parte del cuerpo, decía varias, el alma es la mano, como refiriéndose al títere de guate. Pero cuando tú haces así, eh, estamos también hablando pues, de una técnica muy difundida por los argentinos principalmente, aunque en Colombia se utiliza más así. Es un poco para mí un poco limitada la expresión y incluso un poco incómoda, porque así es como hay mayor como tamaño también del títere y que te permite subir la cabeza. Eh, en cuanto a los títeres largos, pues me parece muy lindo que nos hagas esa técnica que también se basa mucho en la imagen, en el dibujo, en la ilustración, ¿no? Y incluso está muy cerca tanto del teatro de sombras como lo que llamamos el teatro de papel. Bueno, pues, se me ocurre otra pregunta. ¿Cómo considerarías tú qué se necesita para desarrollar una buena práctica de esa es una pregunta y esa pregunta dámosla con el tema de cuando en la puesta en escena el titiritero eh, comparte su actuación como animador con una actitud como actuante, ¿no? como con su presencia escénica, porque pues a mí particularmente ya no me gusta tanto, pero el titiritero, los titiriteros y las titiriteras, a veces por convención, por una convención que no sé de dónde salió, es de vestirse de negro para representar esa nada, esa neutralidad, pero en ocasiones escuchamos compañeros y compañeras que la técnica de títeres exige pues que haya una neutralidad, ¿no? En la expresión del actuante, del titiritero como animador, y se cree que por vestirse de negro entonces ya se logra esa neutralidad. Cuando en ocasiones encontramos compañeros actuantes que no se dedican a los títeres, pero que por alguna razón empiezan con el teatro de títeres y cuando vienen de, digamos, de este palo, de esta rama del teatro de actores, es muy difícil que el actuante se libere de las funciones y de las emociones y se las transmita a los dentro, porque prácticamente se actúa con la cara, ¿sí? Todo lo que hace el personaje lo hace más él en su rostro que, siendo títere. Consideramos que la actuación con el títere pues, es otra dimensión, ¿no? De otras, digamos, no digamos reglas, pero sí otras convenciones que permiten que ocurra esa situación ahí, ¿no? Entonces, bueno, me dejaré mucho, pero creo que hablemos un poquito como por ahí, como qué consideras tú que se podría recomendar para poder tener un buen desarrollo como actor de titiritero, como intérprete, creador de títeres, animador, varios conceptos que Ok, Leito, pues en este trasegar llevo ya desde el 2015, estamos al 2023, llevo 8 años transitando, navegando estas aguas, estos mares indomables del arte y en especial de este arte del teatro de títeres.
Yo diría que una de las cosas más importantes es escuchar al público. Yo diría que es escuchar al público que quiere, no montar obras quizás por un gusto meramente del intérprete, sino también escuchar, hablar con el público para poder pues montar obras y hacer ejercicios teatrales, pues que permeen a la gente, que la gente en realidad se sienta identificada, reconocida con el contenido y con las obras que se van a montar, ¿cierto? Quizás a veces montar, no sé, un Rey Lear de Shakespeare es algo fuera del contexto, fuera de ese mundo imaginario, de esa poética, de ese conjunto de ideas que reposan en nuestro imaginario colectivo, pues no reposa, porque nosotros no concebimos al Rey Lear, nosotros no concebimos esto, ¿cierto? Un pájaro amarillo de Maeterlinck, ¿no? Eso es un teatro de otro contexto. Quizás yo diría que eh, ese es como, digamos, el objetivo de una buena puesta en escena de títeres, ¿no? Que la gente en realidad se sienta reconocida, identificada, conectada. Diría yo que ese es el objetivo de ser titiritero y la recomendación sería escuchar al público, hablar mucho con las personas que ven las puestas de escena, ¿no? Más que hablar con los hacedores del teatro propiamente, quizás se vuelve algo académico, ¿cierto? Que nos puede llevar quizás a la teorización del arte, pero nos puede alejar de la realidad, que es la realidad de las personas que no están formadas académicamente en el arte. Entonces yo creería que reposa el mayor valor en hablar y escuchar al público que no está formado académicamente, porque es la gente que más es sincera con lo que siente, con lo que lo emociona al ver algo, ¿cierto? Creería yo que ese es como el plus, hablar con el público. Vale, vale, vale. No, pues chévere esa recomendación porque eso nos recuerda, y a veces no sabemos, pero nos recuerda que el teatro existe porque hay público. Existe gracias a que se genera ese convivio, ese encuentro entre unos actuantes y un público que es el elemento, digamos, que hace vivo el arte teatral. Si no, pues uno se quedaría ensayando, encerrado allá en sus cuatro paredes, para siempre. Y también, digamos, en el cuento por su presentación, recuerda uno que en ocasiones nosotros queremos contar lo que no les queremos contar, ¿cierto? Y eso está muy cargado de ego, está muy cargado del ego del artista. Yo soy el artista y entonces quiero llegar a lo que yo siento, cuál es mi visión del mundo, y se nos olvida que hacemos el arte para el otro, ¿sí? Y no para nosotros. Digamos, hay gente que de otras artes como la pintura, por ejemplo, usted puede tener sus obras plásticas o pictóricas muy elaboradas, un tanto y guardadas en la sala de su casa, solamente para sí mismo, no para un público que sí los quiere apreciar. Porque esa es como una condición, esta condición de convivio teatral, la condición de lo instantáneo, ¿sí? De instante en que se da una intervención dramática y una intervención muy clara en la escena. En Francia utilizan la palabra el performance, o en inglés dicen que no se dice que actúa, sino que juega, que pone en juego las acciones. Entonces, para mí es muy, muy relevante esta recomendación que haces, porque
Leito, bien, esa es una pregunta muy interesante porque pone también al titiritero en una necesidad expresiva fuera del títere estando uno en escena. Entonces, al menos en el Teatro de Títeres Zumbambicos, de nuestras 4 puestas en escena, en 2 de ellas hay participación del titiritero, en 3 de ellas, perdón, en 3 de las 4 obras hay participación del titiritero como actuante, ¿cierto? ¿En qué porcentaje? He estado, digamos, balanceándolo, siempre me gusta más titiritear, el teatro de títeres. De vez en cuando me gusta actuar. Yo diría que en las obras de Zumbambicos el 80% son títeres y el 20% es actuación. En la Asamblea Animal tengo una máscara en donde hago de campesino, interactúo con los personajes. En la soberanía alimentaria yo soy el antagonista, hago de banco que deja a los personajes títeres sin nada. Y en la República del Caballo Muerto eh, tengo una pequeña intervención en donde solamente sale mi cabeza, ¿cierto? Y interactúa mi cabeza con los títeres. Y en la República del Caballo Muerto hago de Dios Supremo, ¿no? Que llega a hablar con los títeres y los títeres pues reconocen quién es el que los manipula, ¿no? En ese momento hay una pequeña ruptura de la ficción titeril en donde los títeres reconocen que hay alguien que los maneja, que es ese Dios creador, dador de vida, que termina siendo uno como titiritero y el que da esa vida, ese ki, esa posibilidad de existir al títere. Entonces, yo hablaría más o menos en teatro de títeres zumbambicos un 20% de actuación actoral. Vale, vale, vale. Bueno, me hace pensar, eh, bueno, La República del Caballo Muerto es ya un clásico del teatro latinoamericano. Para contarle a nuestra audiencia, les cito el titiritero mexicano, Gallo Turco. Es un titiritero dramaturgo y poeta que escribe sus obras en el compendio que es La República del Caballo Muerto, que se compone por varias obras como El Propietario, El Deber Ser y Los Buenos Modales, que son esa trilogía. Eh, una crítica social, una crítica al sistema imperante, a la dictadura argentina de la década del 70 y 80, a la guerra de las Malvinas. Entonces, uno se pone a pensar, digamos, en cuando un artista, digamos, en este caso tú, eliges ser dramaturgo, eh, cuáles son las motivaciones que te llevan porque es un clásico, ya digamos, de la escritura dramática norteamericana es particular, la República del Caballo Muerto. ¿Cuáles son tus motivaciones para hacer este tipo de obras y adaptarlos y llevarlos pues a escena desde un contexto diferente al teatro? Sí, sobre la República del Caballo Muerto, fue escrita en 1948 en Buenos Aires, Argentina, como decías, por el maestro Roberto Espina. Esta obra plantea también, dentro de todo, él era antropólogo, Roberto Espina era antropólogo, y esa visión del mundo desde la antropología, una visión tan filosófica y profunda, cierto que pues también sería un poco como el materialismo histórico, ¿no? Viendo la historia de la humanidad en la Tierra y sus progresos. Yo, yo tomé ese texto, esa fue mi segunda puesta en escena, esa la monté en el año 2019. Monté La República del Caballo Muerto, duré año y medio en montaje. En ese año y medio lo que hacía era leer, dibujar, escribir, reescribir. Intenté hacer primero una puesta en escena con títeres de mesa, después
vi que esa técnica pues no se adaptaba a mis necesidades como titiritero, mis necesidades espaciales, las necesidades de entrada y salida de personajes, de escenografía. Entonces, de ahí pasé a hacer una puesta en escena en títeres de guiñol, de títeres de mano, de guante. Esta obra, el valor más grande que tiene para mí es el valor filosófico que radica en ella, en donde hace muchas preguntas de manera graciosa, jocosa, y creo que eso es una de las grandes enseñanzas que aprendí de montar ese texto, y es que el teatro de títeres, como en esa obra, debe ser filosófico, pero también divertido, fácil de digerir y que la gente lo entienda fácilmente. Porque a pesar de que la República del Caballo Muerto es un lenguaje sencillo, el conflicto es muy complicado. Habla de las guerras mundiales, de las fronteras. En todos los países del mundo hay fronteras. Entonces, creo que es una obra muy global, muy universal. Intenté, digamos, yo no la monté tal cual, ¿cierto? Tal cual está escrita. Monté los 3 episodios, pero pues traté de darle yo mi postura, mi visión, ¿cierto? Mi reinterpretación de ese texto, dándole un sentido en Colombia, ¿no? Que en Colombia pues también hay desplazamiento forzado, hay un gran problema con las fronteras. Entonces, eso fue lo que a mí personalmente me tocó, me movió a montar esa obra. La necesidad de decir, ve, esa obra se parece mucho a nosotros, a pesar de que fue escrita en 1948, pues está también hablando de nosotros como colombianos, como sentir latinoamericano. Creo que ese es el gran valor de esa obra, que habla desde una postura filosófica y no desde la filosofía kantiana y no desde la filosofía del mundo de Aristóteles, ni no desde ese mundo de las ideas, sino desde una filosofía que no está escrita, que es el modo de vida de las personas en Latinoamérica. Entonces, para mí ese es el mayor valor de esa obra, el poder hablar de una forma tan sencilla, tan jocosa, con poco lenguaje, de cosas tan complicadas. La motivación sobre esa necesidad también, como tú dices, al comienzo, de hablar de las injusticias. Y creo que es algo que muchos artistas en muchos lugares del mundo han tomado como fuente de noticia para su creación. Es un aspecto como importante porque también nos recuerda el papel subversivo que tiene el arte, el papel de ir en contra de la corriente y también de hacer una denuncia. Claro está que cuando lo hacemos con arte, o hacemos un panfleto político, y ahí ya no estamos haciendo sino política con teatro, o lo contrario, ¿no? Tomar todos estos elementos del discurso desde una perspectiva filosófica, antropológica, y con un lenguaje sencillo, que es algo que también resaltó de la importancia y del aporte de José Espina a la dramatización latinoamericana del teatro de títeres, cómo desde este lenguaje sencillo, cotidiano, se expresa un mundo poético muy profundo, eh, yo recuerdo mucho el prólogo de La República del Caballo Muerto, donde el antropólogo dice antropófago, no, no, perdón, antropólogo, dice, y se corrige a sí mismo. Eh, y es un aporte importante a ese, digamos, a ese compendio de textos para el teatro de títeres. Hablando ya de eso, me voy a saltar un poquito la lista de preguntas que tengo acá, porque me suscita la idea, me sugiere la reflexión, que hablemos un poco sobre tu concepción sobre la dramaturgia para títeres. ¿Tú consideras que existe una manera particular, una manera específica, o decirlo de alguna forma, una manera
como por descripción de la primera vez. El nombre técnico es títere de Guano. Cogieron esa técnica para representar. Eso la adaptación del clavo, pero casi siempre es con técnica de Guano. Se logra conectar, desarrollar la propuesta del texto, la edad, todo eso. Y voy a contar para desarrollar habilidades de los estudiantes en torno a la música igual. ¿Puedes volver a repetirla? Como sobre la dramaturgia, ¿consideras tú que existe una dramaturgia para líderes o simplemente todo es dramaturgia y se adapta a los textos? Bien, Leito. Sobre la dramaturgia, tengo algo de experiencia en dramaturgia. La primera dramaturgia que escribí y monté se llamó El Dragón Lung en el año 2018. En el año 2019 escribí otra obra que se llamó El Valle de los Sueños, obra de la cual manufacturé los títeres y hice la propuesta inicial de la puesta en escena. De las otras obras mías, monté una obra que se llama Elévate como un ave, que hablaba sobre las aves migratorias y su paso por Colombia, especialmente sobre las tinguas. Escribí otra dramaturgia que se llama La Asamblea Animal, la última que escribí. Y de esta experiencia, y además he recibido pues algo, digamos, de formación, buscando titiriteras, titiriteros. Alguna vez conocí a una titiritera de la compañía Fresca Viruta de Argentina. Ella dio un taller de dramaturgia para títeres, me hace recordar, y lo que quedó para mí, para mi vida, para mi trabajo, es que el teatro de títeres sí tiene grandes diferencias, no se puede escribir igual, no todo el mundo tampoco puede escribir para títeres, es algo también que sale de uno. Recordemos, por ejemplo, a Molière, ¿no? Dicen que Molière siempre quiso escribir tragedia, pero sus obras daban risa. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esta dramaturga, esta titiritera argentina de Fresca Viruta compañía, nos hacía la aclaración de que es que uno no escribe sino solo lo que sale de uno. Muchas veces uno quiere escribir poesía y le salió un cuento, uno quiere escribir un cuento y salió fue una poesía, o uno quiere escribir una novela, pero no, escribí fue una anécdota, ¿cierto? Entonces, eso por un lado, ¿cierto? Es algo que tiene que salir de uno propiamente, ¿cierto? Obviamente hay que trabajarlo, ¿cierto? Hay que trabajarlo como género literario, hay que trabajarlo. Y una de las grandes concepciones que me quedó de la compañera titiritera de Fresca Viruta es que el teatro de títeres está en contra de las leyes de la naturaleza. Entonces yo creo que ese es el mayor aporte de la dramaturgia de títeres. No puede estar escrita como si fuera una obra para actores, ¿no? Entra por aquí, sale por acá, se sienta aquí, sale por allá, ¿cierto? Esas marcaciones quizás no existen igual en el teatro de títeres. De hecho, mi postura es que el teatro de títeres y la dramaturgia debe ser en movimientos, ¿no? En imágenes, más que las palabras propias, el diálogo, ¿cierto? Mis dramaturgias, pues, algunas han sido construidas desde esa forma, ¿no? Yo primero escribo imágenes. Yo escribo, sale el sol, cae una nube, llueve, sale la luna, es de noche, ¿cierto? Un transcurso de situaciones en imagen. Y precisamente esa concepción
contra de las leyes de la naturaleza es lo que enriquece al teatro de títeres, ¿no? Porque las acotaciones para teatro pues están limitadas por las leyes de la física y el títere, para el títere, esas leyes de la física no existen, ¿no? Entonces puede el títere empezar la obra caminando hacia arriba, el títere camina en el cielo, ¿cierto? Y se lanza a un precipicio en donde cae en una nave y su nave le salen alas y toma vuelo, ¿cierto? Es quizás esa la característica mayor, diría yo, que el teatro de títeres y la dramaturgia para teatro de títeres tiene que estar pensada y escrita para romper las leyes de la naturaleza, de la física. Ok, Carlos, pues comparto tu punto de vista. Me ha ocurrido que en ocasiones he escribir textos sobre como personajes mitológicos y históricos también al mismo tiempo del pueblo quijao. Y entonces la obra termina con una imagen que es la incineración de la cacica Ibagaza por parte de los Esquirol. Entonces lo escribo para títeres y en el caso si lo hubiera hecho para actores, hubiera 30 actores, pues imagínate, tendría que llamar cada vez que haga la obra a una actriz y pues eso sería genocidio, sería asesinato sería violencia de género, ¿sí? Pero el títere, cuando se escribe para títeres, se escribe pensando en lo que puede hacer. De hecho, el títere se hace para que haga ciertas cosas. En el caso de la marinera, le pones un dispositivo para que abra la boca, o para que suba el sombrero, o para que recoja la flor, pero está hecha para eso. Y son las particularidades del títere, que el personaje es actual. En cambio, el actuante tiene la facilidad de simular varios personajes, de simular. Recordando también a Iván Álvarez, él decía algo así como, si actúas bien, no hay nada mejor que el títere, o sea, que actúe. Y Gordon Willis también decía que el modelo, ¿cierto? El modelo para el actor tiene que ser la marioneta, ¿sí? Porque la marioneta nunca se va a sobreactuar, ¿sí? Es una gran diferencia a la hora de crear texto o de crear escena por títeres. Tiene sus limitaciones, obviamente. Una máscara con una sola carita tiene que llorar, reír, tiene que cantar, incluso sin boca, incluso sin piernas, como en el títere de Walter. Pero también esas limitaciones expresivas son también su fortaleza. Entonces, no, pues muchas gracias, Carlos, porque ahí, digamos, como que compartimos un punto de vista bastante cercano frente a la forma de abordar el teatro de títeres. Hay un riesgo y es cuando un grupo de artistas, actores, por ejemplo, deciden tomar un cuento clásico, literatura, la literatura, y dicen, Alex, esto es para ti, títere, teatro de títeres. ¿Sí? Entonces, el reto se presenta cuando se descubre que esto que es literatura no ha sido llevado a una propuesta de puesta en escena con los títeres, porque dicen, no, pues voy a hacer un libro, ¿qué quieren? Con el principito, vamos a hacer el principito, entonces hacen el principito, con el principito recita el texto del cuento, pero realmente el teatro de títeres es un teatro de la imagen, es un teatro, no estoy diciendo que no haya importancia en la palabra, pero el peso de la palabra pasa por otro lugar, ¿sí? La palabra entra a reforzar o entra con la poética a generar ese mismo, como esa propuesta escénica, pero a veces se queda corto y entonces eso no va a ver esas cosas del teatro.
vive el títere, vive el actor, vive la literatura, porque hay como un conflicto interno a la hora de decidir cuáles son los elementos más fuera, Caperucita Roja, por ejemplo, o sea, hay versiones inclusive de Caperucita Roja, ¿sí? Con textos, todo lo que va diciendo es un cuento, no sabemos que los niños, pero que la técnica de títeres, pues, por ejemplo, el lobo podría comerse la abuela y el cazador podría abrirle el estómago al lobo. ¿Sí? Si lo haces con actores, pues resulta muy difícil de pronto ser el dispositivo para hacerle a la abuela el estómago y el lobo. Se puede hacer, se puede, pero a veces está muy difícil, a veces está muy difícil. Y bueno, eso es un tema a veces que tienes tú como artista o que tú ves como artista en el ámbito del teatro de títeres, no nos atrevemos en Colombia. ¿Cuáles son los retos del teatro de títeres o cuáles son los retos para los titiriteros en Colombia? Retos hablemos Lo creativo. desde lo creativo hasta conseguir el alimento. Bien, leí. Bueno, dentro del mundo de las artes, diría yo, hay unas categorías, ¿cierto? En donde hay unas artes que están profesionalizadas y otras menos profesionalizadas, ¿no? Quizás el teatro de títeres hace parte de esas menos profesionalizadas. Como vemos en el mundo, en todos los países hay carreras de música, carreras de pintura. En algunos hay también carreras de teatro, maestrías, posgrados, ¿cierto? Pregrados en teatro, o en distintas áreas de un área específica. Pero entonces podemos hablar de otras artes igualmente mmm, que no han sido formalizadas, como por ejemplo el grabado, ¿no? El grabado podría ser una de esas artes también un poco segregadas en esa categorización de la importancia de las artes y de cómo esas artes pues han venido profesionalizándose. Entonces el teatro de títeres en ese mismo orden de ideas pues no ha crecido dentro de la profesionalización de las artes mundialmente, ¿cierto? Hay países en donde, por ejemplo, China, hay teatros para títeres, en Rusia, en Polonia, ¿cierto? En algunos sectores muy localizados del mundo se ha profesionalizado este arte y se le ha sacado de un arte menor. Diría yo que ese es uno de los problemas, sacar al teatro de títeres de la categoría de un arte menor, porque ese mismo problema lo tienen otros sectores de las artes, ¿no? En donde eh, pues son artes consideradas menores y en ese mismo orden de ideas pues hay menos importancia por parte de las entidades públicas y privadas de que esas artes sigan existiendo o de que al menos se mantengan en unas condiciones al menos aceptables de vida y de las personas que realizan esas artes tan, eh, digámoslo así, separados de las otras artes. En Colombia, yo diría que una de las mayores dificultades es, como tú decías, sí, encontrar empleo. Encontrar empleo es muy complicado debido a que no hay una ordenanza legal, ni hay tampoco una demanda de artistas formados en el arte de los títeres en ninguna institución del país, ¿cierto? En el momento de que las instituciones del país empiecen a requerir personas formadas en el área de los títeres, pues quizás las instituciones públicas y privadas se van a preocupar por formar a personas en este arte, ¿cierto? Eh, Diría yo, igual que el suceso de la música, ¿no? Si la música no fuera tan importante para las fiestas, ¿no? ¿Quién haría la música? ¿Quién toca en las fiestas? ¿Quién toca en las ceremonias de grado? ¿Quién toca en los cumpleaños? Entonces, la música ha sido, quizás yo creo, el arte que más ha impulsado a otras artes en el mundo. Entonces, yo creo que sacar al teatro de títeres de esa
importancia tan baja que tiene en el mundo de las artes. Eso es muy complicado. Eh, También siento yo, ¿cierto?, que en Latinoamérica y en el mundo, pues, como te decía, esa profesionalización de las artes, pues exponencialmente ha venido creciendo, ¿no? Va creciendo, en unos países más que en otros. En Latinoamérica creo que solo en Argentina, Brasil y México hay estudios en marionetas o títeres. Entonces, eso también indica de que los países de la región pues son los que más tienen avances técnicos, académicos, investigativos en estos temas. La investigación es también un tema muy importante que si la investigación científica se enfocara en nuevas apuestas artísticas o de rescatar a esas artes que están como artes menores, pues podrían salir de esa categorización de artes menores. Creo que la investigación es también un gran camino y la profesionalización de las artes, eso nos ayudaría mucho. Claro, eso es un punto álgido que has tocado tú con el término de arte menor, porque básicamente es una mirada dentro de los mismos, desde el mismo sector de las artes escénicas el teatro se ha pensado, se piensa aún que es por lo menos tiene un elemento de lenguaje infantil solamente. Cuando se nos olvida que el teatro de títeres siempre ha sido popular y que ha llegado a públicos de todas las edades, porque al ser popular ha tocado temáticas y ha contado historias y lo ha hecho en espacios públicos, abiertos, como las plazas, los parques. Lo otro es el hecho de que se ha visto como un arte menor, como el herramienta instituto del teatro, el teatro instituto. Se cree que porque se hace títere cuesta menos varios trabajar con actores, por ejemplo, ¿sí? O lo que se pensó durante mucho tiempo sobre el hecho de que el teatro de títeres solo podía estar ahí metido dentro de un retablo, no se podía actuar, por ejemplo, en un escenario abierto, en un gran teatro. Contemporáneamente, creo que se ha avanzado mucho. En Colombia tenemos grupos de tradición, de larga trayectoria, como el sistema del CANI, tiene 50 años, que considera el grupo profesional del titiritero y del Instituto de Bellas Artes de España. Eh, es el único grupo institucional. Aprovecho para hacer una cuña porque se van a presentar en el Festival Torino Fantástico, nos van a acompañar, nos apoyan y van a presentar un espectáculo de Cimarrote llamado El Pescador de Estrellas este fin de semana en la Universidad de Colombia. Entonces, por ejemplo, como la profesionalización del teatro de títeres en Colombia no existe. No existen hay esfuerzos desde organizaciones como Win Colombia se han caído diplomados con la Universidad Distrital, con la Pedagógica, el Instituto de Artes, pero el alcance de estos procesos es más bien, digámoslo, corto, frente a la necesidad educativa. ¿Sí? En Argentina, que es un país donde hay tradición de títeres, pero que también hay renovación del teatro de títeres, encontramos así a vuelo de pájaro, a grandes rasgos, por lo menos encontramos unas 6 escuelas de teatro de títeres en Rosario, en Buenos Aires hay la de Avellaneda, la de Teatro San Martín, la de la Universidad de San Martín, la especialización del teatro de medios y interactividad, creo que se llama. Eh, entonces, claro, en Colombia lo que nos falta procesos de formación, de profesionalización serios,
Dígalo. Eh, ¿Cómo ves tú el hecho de que, de que los artistas colombianos muchos han tenido que salir del país, han tenido que emigrar del país para poder formar este teatro de títeres? ¿Y cuál ha sido tu experiencia formativa? Cuéntanos un poquito de tu experiencia formativa en México, el intercambio y la experiencia que viviste con el maestro Carlos Converso. Háblanos un poquito de eso. Bien, Leo. En el año 2019 yo contaba con mi segundo montaje. El primero fue el Compadre Remanga, nacido de una canción de un vallenato. El segundo fue La República del Caballo Muerto, del texto dramatúrgico para ti. Y eh, en esa búsqueda de querer, digamos, montar obras nuevas con una mejor calidad, con una mejor apreciación de la postura del teatro de títeres como arte, una mejor manipulación, de manejar mejor las técnicas, vi también la necesidad de buscar, como tú decías, maestros que pudieran enseñarnos, ¿no? O ilustrarnos o compartir sus saberes. En ese orden de ideas, eh, supe que en la Universidad Veracruzana daba clases un titiritero argentino llamado Carlos Converso Prato y pues solicité el intercambio, en unos meses pues resultó viable hacerlo. Estuve 6 meses trabajando con el maestro Carlos Converso, nos veíamos 2 veces a la semana. Eh, el maestro Carlos Converso, pues, más que compartirme técnicamente, me compartió su filosofía, el por qué hacer teatro de títeres, cuál es el objetivo, cuál es la visión de esto, por qué este arte es necesario mantenerlo después de tantos siglos. Eh, Creo que eso fue lo que más le aprendí al maestro, la filosofía detrás del teatro de títeres, el por qué existe, el para qué, el cómo. Quizás la técnica es algo que va cambiando, ¿no? Parece que pasados los siglos se vuelve como un teléfono roto, ¿cierto? En donde alguien le enseñó a alguien y alguien a alguien y alguien a alguien a alguien a alguien hasta que llega a las manos de uno ese conocimiento. Y ese conocimiento pues ha venido cambiando, ¿cierto? Eh, Cada vez que pasa de mano en mano. En ese orden de ideas, pues el maestro Carlos Converso, pues sí, él me compartió, digamos, en su dirección, él fue el director de una puesta en escena que creamos los dos que se llamó La Soberanía Alimentaria. Yo iba con el afán de aprender de alguien que tuviera muchísima experiencia y el maestro Carlos Converso, pues él tuvo una experiencia ya cerca desde 40 años, ha tenido una experiencia casi de 40 años en el mundo del teatro de títeres. Eh, el maestro me enseñó también la importancia de los títeres planos. Yo no concibía los títeres planos. Eh, Vimos cómo trabajarlos, cómo fabricarlos, de qué materiales, cómo se han hecho antes, cómo se han hecho ahora, hacia dónde apunta la construcción hoy en día, los nuevos materiales. Aprendimos de estética, ¿no? De cómo la estética de una obra, pues, va de acuerdo también con los materiales utilizados en ella. Pero todo fue gracias a esa búsqueda de decir, bueno, si aquí en Colombia no hay una institución en formación de teatro de títeres, pues bueno, hay que buscarla, hay que salir a Colombia. Yo creo que ese ha sido también un gran aporte, que pues de una u otra manera pues es un efecto colateral, ¿no? De que en Colombia no haya una oferta académica en marionetas o títeres, ¿no? De que los grupos de teatro de títeres pues regresan a Colombia y empiezan a nutrir, a nutrir, a nutrir la escena con sus puestas en escena, a nutrir también el ámbito académico. Eh, esa necesidad de conocer a más titiriteros, pues bueno, ya después conocí a Carlos Converso y dije, bueno, pero esto no es el fin del teatro de títeres Zumbambicos, hay que conocer más y más. Esa búsqueda me llevó también a Perú a conocer a un grupo de gran trayectoria que se llama Tarbol Teatro de Lima, Perú.
con Tarbol también pude, pues entablamos unas conversaciones, nos vimos un par de veces en Lima, charlamos también sobre el hecho creativo. Y ahora pues quisiera seguir, digamos, conociendo o llegando a esas personas que han hecho teatro de títeres por tanto tiempo. La idea es pues también uno permearse y pues como decías tú, debido a que no hay un título, pues por ahora talleres y diplomados todos los que puedan. Vale, Javi. Eh, Eso me hace pensar, bueno, cuando te escucho este tipo de varias inquietudes, eh, Martín Molina y María Laura, no recuerdo el apellido de ellos, son muy grandes y muy representativos del teatro de títeres en Perú, socios y los que están digamos, en este momento son como Martín Molina y esta obra que estoy viendo en Lima, Perú, y ahí estando a nivel de América del Sur, pues la ruta de la hoja de Twitter, que es un servicio que se basa pues, de América del Sur. Realmente creo que es América del Sur, porque se llama ahora todavía. Y, y te cuento que vamos a compartir páginas con Martín Molina en la revista Titiritea. Él nos ha compartido un muy bello texto sobre cómo se dice titiritero en uno de sus textos sobre la práctica del teatro de títeres que se va a publicar muy pronto. Todavía no tengo la fecha, pero muy pronto se va a hacer su lanzamiento. Y pues qué bueno que uno pueda encontrarse con estos maestros que son referentes del teatro de títeres en América Latina, pero que también como no solamente se quedan en esta, digamos, maestría que les da la vida, sino que son personas que se invitan a explorar, a indagar, a hacer su propio camino, porque igual que en Colombia, en Perú tampoco hay escuelas de teatro de títeres. Es una constante, digamos, es una generalidad en América del Sur que no existen escuelas, se existen los maestros de manera nacional. Y volviendo a Colombia, me gustaría preguntarte, tú, Javi, ¿cómo es el movimiento de títeres en Colombia? ¿Cómo es el movimiento nacional del arte de los títeres en Colombia? Yo estoy promoviendo el concepto de que no se hable de arte de títeres, sino que se hable de arte de títeres, porque aunque su utilización es en la parte escénica y teatral, el títere contiene una dimensión clásica muy importante, escultórica, escenográfica, ¿sí? De vestuario, de puesta en escena, de maquillaje, de máscara de títere. Entonces, esto es más, digamos, un poco no sé, de pronto historias de memorias, recetas, donde se aglomera al títere, a la marioneta. Por ejemplo, en Francia solo existe la palabra marioneta para hablar de los títeres. Acá en Colombia solamente se habla de títeres. ¿Sí? Entonces, en el arte de los títeres o el arte de las marionetas se contiene lo literario, lo poético, lo dramatúrgico, lo escénico, lo coreográfico, como lo diría Eric Kersommer, ¿sí? Eric Kersommer nos va a decir que el títere es más cercano a la danza que al teatro, por ejemplo. ¿Sí? El teatro pues es un arte, no es así. Entonces, ¿tú cómo ves el movimiento del arte de los títeres en Colombia? Bien, Leito. Concuerdo contigo, creo que es menester sacar al teatro de títeres de esa categoría de hijo menor del teatro. Concuerdo contigo de que hay que empezar a hablar del arte de los títeres. No es igual hablar
en el mundo de la pintura, del muralismo o del óleo o de la acuarela, ¿no? Diría yo que todas son pinturas, pero no todas se pintan igual. Entonces yo creería que algo así sucede con el teatro de títeres, ¿no? Es un arte que como hijo del teatro, pues radica en el hecho de narrar, pero creo que sí es menester, como tú decías, hacer esa diferencia del arte de los títeres. En Colombia, ¿cómo ve el movimiento de títeres? Escaso, creo que es una palabra que definiría el teatro de títeres en Colombia. Escaso pero fortalecido, eso es interesante, que también hablando con titiriteros en otras latitudes, en México, en Perú, hace poco estuve en el Valle, en donde también nos visitaron unos titiriteros ecuatorianos, hacía un balance de que el arte en Colombia pues se presenta, se manifiesta, cree en el público y la gente de una u otra forma cree en el arte. En Colombia tenemos un sistema de becas de aproximadamente unos 20, 25 años, cosa que en Perú no existe, ni en Ecuador existe. Y en muchos otros países de América Latina no existe. Entonces yo creo que en Colombia tenemos un sector de títeres escaso pero fortalecido. Fortalecido ¿por qué? Precisamente por esos sistemas de becas, precisamente fortalecidos por el área teatral, ¿cierto? Que el área teatral con los sistemas, por ejemplo, de salas concertadas o de becas de alcaldía, de gobernación, de ministerio, que son las tres principales entidades que ofrecen, digámoslo así, becas o facilidades de creación artística, pues yo creo que son los que han mantenido al teatro de títeres fortalecido, aunque escaso, ¿no? Porque digamos en los 33 departamentos, pues podríamos decir que en todos o en casi todos hay al menos un grupito de teatro de títeres, ¿cierto? Que yo sepa, pues me atrevo a pensar que no hay un departamento en donde no haya una persona haciendo títeres. Entonces, pues por ese lado, digo, bueno, es un teatro de títeres escaso, porque podríamos ser más, nuestro territorio es muy grande, nuestras posibilidades también expresivas, como te decía también, las posibilidades para crear, pues hoy en día se han abierto. Entonces veo que estamos creciendo, creciendo como sector, veo también que eh, más personas del ámbito actoral se han estado interesando o han estado inmiscuyéndose, preguntándose, adentrándose eh, en esas aguas, en esas orillas del arte de los títeres. Entonces veo así el movimiento. Por ahora lo veo escaso, fortalecido y creciendo. Al arte de los títeres en Colombia. Vale, Cami, bueno, pues esa es un argumento bastante fuerte. Claro, en cuanto al ámbito, digamos, territorial, es muy amplio. También ha aparecido como una cierta migración, digámoslo así, una migración de gente de teatro que empieza a hacer teatro de títeres, en ocasiones con apuestas muy valiosas, pero también en ocasiones con un desconocimiento total de las técnicas o de las metodologías y de los métodos de actuación con el títere. Eso también, digamos, es una falencia porque lamentablemente la mentalidad ha llevado, o sea, la necesidad ha llevado a que muchas personas encuentren en el teatro una especie de salvavidas, una especie de paraguas para, para esconderse del aguacero de falta de recursos. Entonces, con el argumento de que hagamos líderes porque niños hay en todas las escuelas. ¿Sí? Se nos olvida que el teatro al ser popular no solamente es un por ejemplo, esa es una falencia grande en Colombia. Son pocas las apuestas escénicas de las familias, de los grupos, de los artistas, dirigidas a público juvenil y a público adulto. Eso ha alimentado también esa minimización de creer que el cine es un arte
actor es el hermano menor del teatro y que adicionalmente a eso es para niños y que es infantil. Y cuando sabemos que lo más difícil es trabajar para el público infantil porque es el más crítico, el adulto se va a decir, el niño no le gustó, te tira, en la escuela te tiran el bolis, te tiran el papel, te tiran el zapato. Bueno, eso es una reflexión bien importante, porque también lo que tú dices, ¿no? Como que el teatro de títeres en Colombia tiene unas características particulares, y sí también se dice que es de buena calidad, ¿no? En la mayoría de ocasiones he podido intercambiar con otros artistas, por lo menos de América del Sur. Creo que Argentina, México y Brasil son los referentes más importantes, pero Colombia no se queda atrás porque tiene puestas en escena arriesgadas, en algunos casos la propuesta es muy elaborada, una construcción muy que se ha completado, pero también tenemos algunos grupos de largo territorio que han sembrado una semilla y que han motivado pues, para que las generaciones posteriores a él y nosotros lo motivemos a ser grandes artistas. Y eso es algo que hay que reconocer en los artistas. Y también gracias a Colombia, porque gracias a ellos si hemos podido ver algo de títeres y hemos podido ver productos de calidad también. Sin embargo, la falencia de guionistas está actualmente en la escuela porque, según cuentan los laboratorios por acá en la década de los 80, el globo latino se caracterizaba de ser aristotelar de títeres y el papel de las universidades, por ejemplo, el teatro de títeres de la Universidad Nacional de Colombia ha influenciado teatro nacional, teatro de títeres, no Eclipse, que todavía existe, nacionales, espacios como los de la Universidad de Antioquia han sido un ejemplo de trinchera para los artistas, un lugar de excelencia también, ¿no? Y bueno, Carlos, pues para ir cerrando, yo quisiera pedirte, por favor, que nos compartas dentro de tus escritos, de tus ensayos, de tus personas, como poesía artística, como creador, como artista de teatro de títeres colombiano, un mensaje para los titiriteros del futuro. Esta pregunta se la robé al maestro Camilo Puentes en una entrevista que hice y me parece que es una pregunta muy bonita. Entonces, si quieres pensar un poquito y terminar tu mensaje, Carlos. Bien, sobre el teatro de títeres hay muchos mensajes. El principal de ellos diría yo que es volver al pasado, volver a las técnicas clásicas, volver a las historias más viejas, a Punch and Judy, volver otra vez a las técnicas antiguas, a los títeres de papel, volver otra vez a las figuras planas, ¿no? Y que es mi posición también, ¿no? Yo no concuerdo mucho con la integración de la tecnología y de las artes visuales y de las nuevas tendencias tecnológicas en el teatro de títeres. Mi posición es al contrario, quizás el mayor aporte de la tecnología es volver a analizar nuestro pasado titeril, ¿no? Volver a esa dramaturgia vieja, volver también a ver a esas historias colombianas y antiguas, ¿no? Ver a Manuel Lucho Sepúlveda, ver también, buscar a los muchachos de La Libélula Dorada, ver también a los titriteros más antiguos, a Joseph Burrego, en el sector del Tolima, tratar de ver hacia atrás. Yo creo que es muy importante
ver hacia atrás en el teatro de títeres, ver hacia atrás, ver qué se ha escrito, ver quiénes ya lo han hecho, reconocernos, ¿no? Reconocer ese pasado titeril y decir, bueno, en mi departamento, en mi ciudad, en mi municipio, ¿quién ha hecho esto? Creo que eso es muy importante. Reconocer ese pasado, mirar para atrás, decir, ellos han hecho esto para poder traer eso de una nueva forma, ¿no? Es también esa resignificación del pasado, creo que ese es mi aporte para los titiriteros del futuro. Revisen el pasado para tener un mejor futuro. Vale, Camilo. Muchas gracias por ese mensaje que nos recuerda cuál es nuestra raíz, porque en ocasiones queremos ir hacia adelante, pero sin tener como una base una memoria histórica. Bueno, aprovecho para recordar que el Festival Internacional de Turismo Fantástico nace por la necesidad de recuperar la memoria histórica y desarrollar un concepto patrimonial sobre el teatro de títeres en Tolima, haciendo un homenaje a Hugo Álvarez de Antunes, conocido el ídolo artístico de las décadas del 70, del 80 y antes, ese afiche el festival siempre ha tenido al personaje literario del tío Conejo como una metáfora de Hugo Álvarez Bermúdez, el tío Conejo, quien fue un titiritero tolimense, nacido en Villarrica, Tolima, y que según parece, según lo que se ha podido eh, indagar sobre él, recibió su apodo, su nombre artístico, gracias a los hermanos eh, Olivella, la familia Olivella, que fueron folcloristas en la costa y que al conocer a Hugo Álvarez y al ver que participaba obras de títeres sobre el histórico del tío Conejo, lo llamaron el tío Conejo. Entonces, creo que conectamos de alguna manera. Yo sí estoy de acuerdo con que exploremos tecnologías, pero tampoco nos vamos a volver. No nos vamos a poner a estudiar robótica para hacer títeres electrónicos, pero, pero sí es importante resaltar esa necesidad de reconocer nuestra memoria histórica y de fortalecer nuestro legado, porque el teatro de títeres es de la época y esa ancestralidad del teatro de títeres radica en que viene del ritual, que viene del mundo mágico, animista y chamánico, y también del mundo de los mundos primeros, desde la niña, del canto, de la fantasía, del juego y de la acción lúdica, poética. Entonces, pues, Camilo, pues muchas gracias. Estamos muy felices de compartir este espacio. Esta entrevista se difunde a través de las redes sociales del Festival Internacional de Turismo Fantástico y de la Unión Colombia, con la cual contamos con el apoyo de la Unión Colombia para realizar estas actividades de difusión y de reconocimiento con nuestros compañeros y compañeras artistas de Colombia y del mundo. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio. Si quieres ya finalizar con tus últimos mensajes. Gracias, Leo. Agradecer también al colectivo Tolima Fantástico y a todos los grupos de teatro de títeres que conforman, a todas las personas también que están cercanas, perdona, el Tolima Fantástico, como logísticos, como amigos cercanos que han ayudado a que el proceso se mantenga, como las personas que le apuestan, como al público mismo por asistir también, a la Universidad del Tolima, y agradecer también infinitamente al maestro Bejarano, Javier Bejarano, que
dejó mucho legado en Ibagué, en el Tolima, en la Universidad del Tolima, y que ustedes como hijos putativos del maestro, pues han engendrado otro hijo putativo como que soy yo. Entonces agradecerle a Bejarano, a ustedes, no sé qué estará haciendo el maestro Bejarano, pero le mando las mejores energías, lo recuerdo mucho y le mando mucha energía bonita donde esté. Y bueno, agradecerle a todo el público del Tolimo Fantástico. Síganos en redes Teatro de Títeres Zumbambicos, en Instagram, Facebook y YouTube. Vale, Javi, muchas gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. No, chao. Ya sabes, síganlo en Instagram, redes sociales y YouTube. Y YouTube también, Teatro de Títeres Zumbambicos, con Z al inicio. Muchas Vale, gracias a todos. Esperamos vernos pronto en Ibagué. Bye bye. Chao, amiguitos del Tolimo Fantástico. muchas gracias, Cami. Chao, chao. Gracias.